Aisyah sambil sekarang lagi dari tema banyak yang lupa medio ini asal. Castellano ya vengo haiku. Wala tema haiku ya hainya ni. Tapi kau itu haiku fina Aisyah David. Bueno, jadi composición poética, un tipo de estrofa y me voy a ver Japón. Tengo 17 sílabas. 17 sílabas. Vea, Bojapu verso de 5 sílabas, 7 sílabas, las 5 sílabas. Y mi Muhammad, haiku, oye, naturaleza, que el paso de las estaciones, o el código que daba Kibo. Kibo tenía símbolo ya. Por ejemplo, se habla de la ñatenaya primavera, oye, cuando un cerezo huevos, cerezo are, vea invierno, fecha, recuerda y regla, esta regla de naturalidad, sencillez, austeridad de palabras, con saquito ahí, 17 sílabas, empezamos austeridad, ya voy a Jaumio, Jaiba, Haiku, que era Haijin, Haiku, Oyapo, que era Haijin. Esa está y regla la Haiku japonés, pero en un capítulo de ver aprender hoy, con ya de la Misha, que era Matsuo Basho, cuando la Haijin Luisha, era o popularizaba el Haiku Japón. La genial fue en 1644 a 50 años de ya, pero está inmortal el tema. Happy Shakura de ellos, hay Jericho Shiki, Onitsura, pero igual iba a leer a yo creo que según la crítica. A ver, ya está. Algunos haikus, por supuesto, traducción, no hay un paso de castellano. Y hay que japonés, pero con un pasado castellano. Esa de 5, 7 a 5 sílabas. El cuervo horrible. Qué hermoso esta mañana sobre la nieve. Pero ya le la contraposición a la nieve, como esa caja. Dibuja ya le dos ideas contrapuestas. A ver, ya la particularidad. En ella, la pequeña de papatón, el cuervo horrible, de 2-6 se llama. Pero oye, sílaba poética, ahí se espera. Pero cuervo, va a dibujarse, con la siguiente sílaba. Una sola pronunciación de voz diciendo el cuervo horrible, el cuervo horrible, sin punto de correo. Imagina la métrica, oye, que boba poética, métrica. Y vea, pesa el guión, Emiliano ve que el pueblo está 16 la métrica, igual de el cuervo horrible, qué hermoso esta mañana. Qué hermoso, si voy a contar en la silabación común, ya se ve, qué hermoso esta mañana. 9 mareros, por 9 mareros, pero a ver, con licencia poética que era sin alefa, vea, en Boyo Apijano la las sílabas. Qué hermoso esta mañana sobre la nieve. Porque ahí que te ingeraba diéresis, oyapoa o oyocaperitón. Es lo contrario a la sinalefa. La sinalefa une, como yo fui la sílaba jape diéresis tatu, oyocaperitón. Por ejemplo, peine, eso en castellano, de no se ve diéresis, está peine, empezamos una sílaba más. Apenas de la llave dentro de la métrica, no hay demasiado secreto.
Pues habla de eso, lleve, luna de agosto. Luna de agosto. 6 sílabas tendría normalmente, ¿no? Oye, pero la sinalefa, luna de agosto. Luna de agosto, redonda como un tronco recién cortado. Esa va hecha de figura literaria. Tronco parecido a la luna. O a Cortázar, como pasaba el haiku. O a Shohain, Cortázar, como pasaba Castilla y M. Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Apenas llegué de particularidad. Bueno, estamos de castellano de Guadalmine. Sílabas, palabras agudas, llanas y esdrújulas. ¿Cuál es palabra llana o grave? Camino, paroxito no oye, paroxito no es eso. Pero vean, llana o grave, ¿cuál pensamos? Este camino, 5 sílabas. Ahí podemos ver. Si la palabra es aguda, este camión, digamos que decía, ya se puede dar este camión. Si la palabra es aguda, se carga la voz de la última sílaba, al contar se agrega una sílaba más. Este camión, pecho trata con 5 y se le agrega una sílaba más y si la palabra es esdrújula, como en este caso crepúsculo, se resta una sílaba al contar. Yo llamo, de aprendizaje de hoy es que llama hoy, este camino, ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Bajo un sombrero, disfruto de la sombra, aún estoy vivo. Y con la jornada, vaya de a poco. Sea muñeca, está con la celdas de poco. Y con agua, y veo que hay como conocido, como popular, con la haiku Japón. Pero hay saber, haiku esquema, pues contraposición de ideas, 5 sílabas, puede poner inquivo, algo que indique a qué estación pertenece. Ya que propongo que el haiku occidental sencillamente diga muchas cosas en 3 líneas escasas en cualquier lenguaje. Ojalá a romper el corsé, ¿sí? Que tenga más sus 3 líneas, la tenéis y liceo. Pensando de potencia de toda activo, contraposición de ideas, y por un TP forma de Saturnina, se puede a Saturnina Molins. Bueno, se resulta que digo la haiku, a de 2008 que tenía la duda aquí, quedaba en una baldosa. Escribir un haiku es como bailar en 1 centímetro cuadrado. Tengo ahí limitaciones bien determinadas, apenas debe europea. Pegado sobre una baldosa. O sea, ahí luego queda 2008 queda una baldosa que va ahí castellano, va a ver en editorial Tokyo wa Okikuración de tu cama dice un ceja japonés. Claro, es eso. Vamos a ver hablando de ahí que va una baldosa recordablemente dice una baldosa. Aquí lo voy a hacer, me voy a ir a ver, pero ya le quedo la fe. Jaupei suciedad vamos a pasar por anime, a ver, haremos que era durenda petenime en una baldosa. Vamos a pasar a ahorita momento de ahí. Nieta, algunos de los Jaupei Chacona, la mayoría castellana ahí. Veo entre las ramas e innumerables hojas trozos de luna. Llueve que llueve, pero el pez no se entera, está en el fondo. Voy a barrer con la escoba de yuyos tu incertidumbre. No sé qué ordena la luna bien alzada sobre el semáforo. Esa hay una pequeña idea, una imagen, sí, es como
Sí, un contraste y es la burbuja de un instante. Un pequeño cuadro que se pinta. Pero mío ahí da espacio para la crítica, que cacha que va en 3 versos muy unidos, sea y ya que va, de la generación. Viaje al sureste, fronteras de mi patria, hechas de soja. Ya viajamos por otro lado, soja de la frontera del país. Mueve la cola, el perro, pues no sabe que es un guerrero. Sobre mi sombra han derribado un árbol, me duele un poco. Lanzo un bostezo y consigo discípulos en el estadio. Yo oigo mi niño. Nadie está bien. Vaya ahí complicado y ¿verdad? 30 denarios, la higuera y el oprobio, lo haría de nuevo. Más de nuevo. Sí mismo. Aunque ahí, pues que mí, unos cuantos guaraníes, Oga Placu, oye pide Obama, Ñaquilan Duela, Shendu de Aima, Jamos a Ngoche Poncho, y así la tiene. Digo, tú de, oye, guasa antes de Pucabu, se la ha Ayucuba, Najasui B, que me resultaba más fácil escribir así menos me costaba escribir en guaraní. El castellano, te digo, yo la sílaba, cuela y pucula, tiña y huela, a guaraní a tu concisión, oye, de una capacidad de síntesis, es sucinto. Bueno, entonces a ver. Pero ahí Aranduca, Jaico Aranduca, Guaraní, Jaya Cocoa, que era Panambicuí, P2009, año 2009. Pero el canguete de agua hace Guaraní. Pero toma grande para eso ahí, atropellando. Yo voy a echar algunos de los Jaicos. Ojo Cuetero, Peca Algo Manova, que indereja. Bola en comí, ya tenemos pequeño, muy coana. Mi pepe nostalgia. Tainsa de Yupe, o Pucase de que, boca llamada. Pero Japooma, Yepe Amblatunga Tinti, de Pucabu. O Hañaná, Hasheniña y Puruno, a los mongolanos. Cuando hay cualquier palabra, Moan, cada ituni, las penes corazones, hace saber, mi padre lo veo la ituni, dice, ¿cómo es la barra? Yacen en Villa, como en Jecoboga de Pucabu. Tapu Amina, Guaracuy y Tutimbama, llegó en tanto. Empezamos mis pequeñas escenas, acá mi cuadro, mi chimenea, a herramienta o Jaico. Yo veis, o ni jala, Jaicada te va, Feliciano Acosta. Jai 2015, Feliciano Acosta, por ejemplo, está poner, es uno de los poetas vivos más grandes que tiene nuestra lengua guaraní. Jaico, hay un poquito la niña tuca, ni en Burku, Jaico, ni en Burku. De Copurajei, de Covea Putepe, de Potura y Cuero. Baracasaui, Shemba en Brasil, con emitude. Codu Ari, de Santiago de Cuba, de Teleuri. Shepu Ayo, Corteshar Ubayete, de Yumingabu. Pues apenas ya hoy las 5 o 7 sílabas perfectas, hoy día de repente una sílaba yo vi, pero Feliciano Acosta ya perdonaba mi mamá. Mamá, yo ya no sé, porque hay puente, hay país. Shekere Shape, o te tiñan de bebé, pues a saber. Hoy también dicen, te tiñan de bebé. Pues ahí está ahí, crítica social de alguna manera, ¿no?
vale añaña, mitad de peoñe, no quiere ni de vale añaña, mitad de peoñe, no quiere ni de Paraguay, Shen Tanto Tetere, hoy Sojete. Lindísima imagen, precioso. Lugar te Uruguay y que tapaba a la Hongo Golondrina. Uruguay y tapa. Pensaron para esa. Pensaba, no, Uruguay te ve que la después de y por antes de Yorta, y por ahora, y por Haiku y Haya y para Pesa o Cacuave. Nuestra lengua con esto demuestra que tiene la flexibilidad, tiene la plasticidad para decir lo mismo que dicen en japonés, lo mismo que dicen en otras lenguas. Yandeko Nanyamo Mishinya que ya veo que en lengua indoamericana y por anterior o imagina después cuando me ve en Sain point de vida el mayor motivo de orgullo siempre es Areva, ya point de Areva. Llegó lengua oficial para una de las lenguas oficiales hablada por la mayoría de una población no indígena. Vean ahí, pobre que toda esa idea de lo en ella le veo que lengua de origen indígena hablada por la mayoría de una población no indígena, lengua oficial de un estado soberano. Debemos estar orgullosos de nuestra lengua nativa indoamericana. Si ahí se queda tu culpable, tengo animado a luz, siempre esa tu nanti. Pensamos, ¿cuál la presentación a WPM? Presentar a WPM. Tem tema do filme, a igual Miguel Ángel nessa página, a igual. Tapi dah, kalau dah ikut ni pun orang boleh Miguel Ángel, tapi kalau dia ini, boleh mayor, tapi kalau macam tu, orgullo de la lengua Miguel Ángel. Ahora, Pepe, muy humilde, hago ya ese. Con esto nosotros estamos inaugurando esta edición número 39 del mes del idioma guaraní, con esta presentación que hizo el ministro Javier Viveros. Entonces damos por inaugurada esta 39 edición del mes del idioma guaraní. Un aplauso que tiene por venir. Siempre es un desafío, porque estamos hablando de 100 distritos que a lo largo de 31 días tienen que producir actividades. 1, 2, 3, 10, 15, 20 actividades van a ser la constante de este mes. Y nos pone muy contentos que el ministro de Política Lingüística esté acá con nosotros en la inauguración y nos dé también con eso ese apoyo que siempre necesitamos de parte de las autoridades de nuestro país. Y tenemos la satisfacción en el inicio de su gestión, sabiendo ya de toda la experiencia que él desarrolló en materia de guaraní, obviamente de castellano, español. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la entrega a él de nuestra más importante conmemoración. Y hoy está participando y quiero, aprovechando en el buen sentido de la palabra, ministro, que por su intermedio nosotros podamos rendir esta mañana un homenaje a un gran paraguayo, a uno de esos que ha recorrido prácticamente el mundo y llevando lo más importante que seguramente tenemos como producto a nivel internacional, y se trata de la música paraguaya. Quiero pedirle al maestro Martín Portillo si puede pasar por favor, y que tú vayas a Martín, y vamos a hacer este momento protocolar, porque Martín Portillo, por esa larga experiencia, se hizo acreedor en este caso de esta importante distinción, que es el
diploma Amigo Solidario del Idioma Guaraní, que vamos a otorgarle a él por esa valiosa labor de promoción y difusión, no solamente en la música, sino que también en nuestra lengua guaraní. Oye, con agua guaraní, me dio recién de Corina Fidel, que tú eras amigo, yo vine a después y país no va a trabajar en el país, no, si no vamos a colgar en el país, don Martín, adelante, no te preocupes. Y quiero pedirle lo mismo a Virgilio, ¿verdad? Porque están también en su condición de autoridad municipal, para nosotros siempre un orgullo, y él puede estar acá. Y quiero pedirle acá a Juan Félix González, organizador del siguiente festival del país, para que también nos acompañen en este momento. Un momento muy importante que nosotros tenemos como institución. Y quiero pedirle acá entonces al ministro acompañado. Ahí está nuestro secretario, a Felipe Azamín. El festival del país, el festival itinerante este año va a ir a Tomatí. Recogió todo Paraguay acá. Felipe está preparando un festival inédito que va a empezar a las 8 de la mañana y va a terminar a las 8 de la mañana del otro día. 24 horas de festival. Y en este vamos a agregar eso, porque hay una parte que vamos a proyectar después. Entonces quiero pedirle que el ministro puede pasar acá enfrente, Martín, por favor, para que el ministro le haga esta distinción. Amigo solidario del idioma guaraní, con el aplauso de todos. Si pueden, con una foto, porque puede pasar acá muy lejos, ¿verdad? Vamos a sacar una foto con todo lo que estamos. Después, obviamente, hasta la foto grupal. Pero también quiero, mientras viene organizar la foto también, quiero, en este caso, un segundito, vamos a cerrar esto. Bueno, viene ahí, vamos a... Este momento también queremos hacer un poco la presentación acá de nuestro, digamos, de nuestro homenajeado. Vamos a, este año, vamos a ver si nos partimos. Bueno, este es un homenaje, ministro, que le estamos haciendo allí a don Félix Guaraní. Este año cumple 100 años de su nacimiento, y la edición número 39 del mes del idioma guaraní está dedicada a el maestro Félix Guaraní, quienes acá todos los directores lo conocen. Él asistió como un estudiante más, recuerdo, con todos los méritos que tenía encima, a hacer su licenciatura, luego hacer su maestría y finalmente su doctorado en el Ateneo de Ciencia y Cultura Guaraní. Un orgullo para nosotros el que don Félix haya formado parte de esta familia, y que por allí entonces tengamos nosotros la posibilidad de poder rendirle este homenaje a don Félix. De rendirle este homenaje. Creo que también se merece un aplauso. Aunque ya no se pero de todas maneras, este es un homenaje a don Félix. Y ahora
ahora seguidamente queremos pedirle unas palabras a nuestro homenajeado, nuestro primer homenajeado, alguien que va a llegar en un momento también, pero queremos pedirle a Martín unas palabras y después lo más esperado por nosotros, algo de su producción. Buenos días, muchísimas gracias, realmente muy agradecido, doctor, a todos los que están aquí. Me siento muy honrado, realmente muy contento, muy feliz de este reconocimiento, muy agradecido y más que nada de al arpa paraguaya darle este lugar, ¿verdad? Para que siempre siga así, siempre sigamos difundiendo la música paraguaya a través de nuestro instrumento que nos caracteriza, el arpa paraguaya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con esto de por medio, lo que vamos a seguir adelante a disfrutar, yo creo que no va a tener forma ni siquiera de pagar. Vamos a ver arte de alto nivel en la ejecución del arpa a cargo de nuestro querido homenajeado y en este caso gran artista paraguayo. No sé, y de tener una palabra, el martes es el encuentro. Buen día, Rashapa. Angi recupera también tu saga pues cada yang orang Indonesia ya en una catedral de nuestro hijo Guaraní y ando firme por para tener el miércoles próximo va a ser el concierto de nuestro homenajeado del día de hoy, Martín Portillo, uno de los grandes pulsadores de este instrumento bíblico que ha ganado la denominación de arpa paraguaya, porque tiene una sonoridad diferente que a otras arpas de otros países. Ha llegado con los jesuitas, con 32 cuerdas, y el Quitamazu, como lo ha bautizado Atahualpa Yupanqui, un poeta músico argentino, le ha denominado justamente a Felipe Caroso como Quitamazu, y Felipe Caroso precisamente le ha agregado 4 cuerdas más, y por mucho tiempo se ha conocido como las 36 cuerdas del arpa paraguaya. Entonces aparecieron otros grandes arpistas como Nicolásito Caballero, a quien se lo califica como el mejor arpista del mundo, y él ya le agregó más que las cuerdas, también un instrumento un utensilio, una llave para dar los semitonos, y ha llegado ya a más de 40 cuerdas. Hoy con Papi Galán, para historiar un poquitito, acá está justamente lo que estoy hablando, no sé si inventó él o sugirió él Nicolásito Caballero. El universal artista, nuestro orgullo nacional. Y bueno, con Papi Galán se llegó a 50 cuerdas. Apetijada el Papi Galán, como dijo el grupo de que tú ponías tú, y va a incorporar muy grande ya se convierte en el arpa. Bueno, Martín Portillo entonces espera a cada uno de ustedes en la Catedral del Arte Nacional este próximo viernes a partir de las 19 horas, Teatro Municipal Ignacio Apane, de Asunción, Paraguay. Muchas gracias. Quiero pedirle a Zulma que me va a pasar acá en Nelson también, le vamos a ubicar más sillas. Si me podemos ubicar más sillas más. Acá por Villa también, por favor, si pueden pasar. Vamos a acercar un poquito más. Y bueno, quiero destacar la presencia de tanto ministro Vivero acá, nuestro amigo, nuestro homenajeado recién, Martín Portillo. Quiero destacar la presencia de un antiguo y gran amigo del Ateneo, que es el licenciado Aníbal Salcedo Rojas, con la que quiero un fuerte aplauso. Y esta invitación que nosotros le hicimos al querido amigo Aníbal Salcedo Rojas era por un homenaje que teníamos pendiente de hace muchos años, muchísimos años. Quiero hacer un poquitito una breve historia para que todos conozcan. El Ateneo había empezado en 1985 y comenzamos a partir de 1988 a meternos en el tema de los cursos de lengua guaraní. Tuvimos siempre ciertas dificultades por diferencia de criterio con la que es la autoridad del Ministerio de Educación en el enfoque que le dábamos a nuestro profesorado. Entonces, muchas veces pasamos por la circunstancia de buscar el famoso reconocimiento a los jóvenes
reunión bollada, muy impactada, muy positiva, sistemáticamente clase. Y bueno, con Aníbal teníamos la relación él era el coordinador, el director de la carrera de Ciencia de la Comunicación y Periodismo, 1989, 90, pues ya estamos hablando. 90. Y bueno, y ya por allí, aparte de las ocasiones que yo tenía la oportunidad de llegar al diario de Última Hora, donde también tenían, era prácticamente el jefe de redacción de Última Hora, ¿verdad? Entonces llegábamos allí con nuestra gacetilla y amablemente siempre Aníbal le daba difusión a todas nuestras actividades. Estoy hablando de él en esos términos porque vale la pena hacer esta rememoración. Y bueno, finalmente se va al gobierno de Andrés Rodríguez. Nosotros tuvimos una experiencia, cada vez que me encuentro a Horacio Galeano siempre le suelo hinchar por eso, porque digo, se le va a reconocer acá el 15 de agosto, luego por el 15 de agosto me ponen para eso, y la minutos me ponen. Bueno, y entonces sube el gobierno de Guamosi, y con él sube como ministro Nicanor, y con Nicanor va acá Aníbal Salcedo. Y no creo que haya pasado una semana, yo me voy llegando contra Aníbal, que siempre tuvo las puertas abiertas, jamás tuvo una formalidad para con, no era solamente conmigo, era con todo, ¿verdad? Porque eso le pinta a él de cuerpo como decía antes Aníbal Salcedo. Yo le cuento la historia y palabras, él llama, no, vergüenza de guardianes. Y bueno, en un abrir y cerrar de ojos, Aníbal Salcedo Roa, recuerdo, prepara la resolución, el borrador, se transcribe, y allí nomás cruza de frente al otro lado y ya está todavía con la misma ministro de Educación, reconocido la de Neo Lynch, resolución 369 que todos van a recordar. Bueno, ese acontecimiento nosotros le debemos a Aníbal Salcedo Roa. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad le debemos entonces a Aníbal y de allí varias veces, por varias circunstancias durante toda esa gestión, cualquier problemita, cualquier dificultad, siempre en el marco de lo lícito, porque también eso hay que destacar, nosotros nunca tampoco fuimos con una propuesta que no sea la correcta, pero lo importante es que él estuvo abierto y que nunca jamás nos puso objeciones al trabajo. Es más, recuerdo que se dio una circunstancia muy pintoresca cuando eso sale la resolución firmada por el ministro y se pone en cuestionamiento la firma del ministro, ¿verdad? Y tuvimos que pedir al asesor jurídico del ministerio que diga que la firma del ministro vale. Hasta eso, gracias acá, repito, Aníbal, por eso es una famosa resolución 369 y al lado un dictamen de la asesoría jurídica diciendo que la firma del ministro era válida, firmado por el propio ministro de Educación entonces. Por parte de las anécdotas, y hoy en día tenemos nosotros la satisfacción y el orgullo personal, institucional, Aníbal, de tenerte al frente nada más y nada menos que el Centro Cultural de Cabildo. Es un verdadero orgullo para nosotros y en todo lo que nosotros como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní podamos colaborar, cooperar, todo lo único que tenés que decir, vengan acá y nos vamos. Y lo mismo le dijimos al ministro, somos gente de palabra, el ministro ya sabe de esto, Aníbal. De hecho, a través de la experiencia que tuvimos contigo, vos también puedes tener esa misma referencia a nosotros. Y quiero pedirte, si puedes parar de acá un ratito. Hoy por circunstancias muy especiales, entonces quiero presentarte acá. Ella es su matrimonio, tengo la costumbre de hacer esto porque si no hago. Tengo lindo pariente. Yo bueno, gracias. Digo, sí, lo dije, y bueno, su matrimonio, nuestra vicedirectora, al lado está la doctora Porfirio Ortego, ella es la de Suma, aparte de ser nuestra vicedirectora, es la directora de la regional de Santa Anita. Y más, o va a ser un PE de Santa Anita y yo allá. Al lado está Porfiria, que es la directora de la regional Paraguarí. Al lado está el doctor Juan Pedro González, ella requiere el norte. Les dije que te haga un homenaje nacional, así que por eso pido un poco de tiempo. Felipe Neri Miranda, de Tomatí. Puedo dejar a 1977, 1978. Licenciado, no es Sí, no, de viejo, sí. No, a ti te mando. Te le hice por allá, te ahora. Aunque yo un PTI
Tapizá, o sea que deja de aplicarse la antigua. Ahora te no me creía. Quase teve Ryan. 2 años lento a la escuela, a ver lo que siempre. Pero bueno, y bueno, eso es parte del recuerdo. Acá también está el ministro, ya está Fidel Chamorro, el gran promotor de la cultura, festivalero sobre todo, Martín Portillo, nuestro homenajeado, el gran artista, Nelson Ortiz, nuestro secretario general y a la vez director de Yenguy de Lambaré. Y por acá quiero empezar. Nancy Cabrera viene de allá en el límite de Caguazú, José Domingo Campos. El Virgilio, que es de San Lorenzo, también director de Cultura de San Lorenzo. Jorge, que está como funcionario acá, de paso de San Miguelito. Allá están 3 escritores que hoy vinieron en nombre de la Casa del Escritor, liderado allí por Miguel Ángel Mesa. Detrás está la profesora Ana López. Allá está la profesora Amadora, la profesora Yaina Muñoz Peguila, la profesora Juana, que viene de Cuacaraí. Acá está Selva Acosta, de Asunción. Por acá está la profesora Gerarda, viene de Capitán Bado, pero Juan Caballero, Bella Vista Norte, Pablo Acuerina. Pero esa Tornina, la de General Requín, Pero Bogotá, la profesora Mari de Capiatá. Allá donde tenemos a la profesora Teresa, que está con ella Belina, está el profesor Velázquez, que está con ellos, que son de Curuguatí, Puente y Quijá. Está pastora Alex Samón, que es de Carapeguá. Allá está Ramón, y está su señora, que es Ramón, que hace de pastoreo. Allá está la profesora Nelly Fátima Benítez, que es de Iguicuquí, nuestra directora. Acá está Sabina Velar, que es de Arroyo Quintero, la profesora Lorenza. Ella es de Morel, ella es de Bocada. Acá está el profesor Rubén Velar. 1 de marzo, la profesora Irene Segovia, ella es de la Asunción Trinidad. Allá en el fondo está María Antonia, que es de Casa Paz. Miriam está sentada allá en el fondo, ella es de Itá. Al lado está Elvira, que es de Atirán. Parte de lo que conformamos el Ateneo y varios invitados que nos acompañan, invitados especiales. Acá está Aurora también, que están los regionales de San Lorenzo. Y en nombre de todos queremos entregarte esto. Si se quiere, 30 años después o 25, no importa cuánto, pero hoy va a llegar a tu mano y le quiero pedir a su maternidad que se acerque a lo mismo que a Porfiria, que juntas también entregar esta edificio. Amigos solidarios del idioma guaraní. Don Aníbal Saucedo Rodas, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigos solidarios del idioma guaraní. Máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga al presente diploma de honor Yijichacoa a Aníbal Saucedo Rodas por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. La Diputación de Guaraní es la escuela de Pape, a un parete de Ñanungo Valtevere, Ñañaban Diego. Estaba Fernando de la Mora, para Guayentá. 4 de 2004, profesor doctor David Galeano Rivera, director general del IES Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Aconte el Putumone Corere Diapo, y Chacoare ahí, o Guaraní Cuatro de Diapo, y en el Italia Chacoare, que a mí me entiende con Saucedo. Maite Diseño Fuera, Maite Diseño Fuera, Caray, mucho de nivel. Diseño Fuera, Lea, como agente yo fui, el regalo, la distinción máxima, o me quedan lugar, o a ver a ella me roga, o para ver, o a jugar, o ella me estaba, a ella me hoy que me tengo a ver. Así no voy a leer ante oponen nivel de mandumana, hoy cojan a ver libre o leer a oír esa amor, como se llama de algo de
ser el director de nos mando Luis. Eso ni de por interno de la Alejandra Alcorta. Ahí se me abrió la Alejandra Alcorta y le gató y de Javier, Fidel, David. Pero único, haga hoy y le llamo hacer con razón la de José, ahí etapa oí la señora a ese ahí, pero te incluyo a la poner que ella la bañeja lleva a total de se corregirla allá lo haga pañire, porque a cargo una corregida a los pañes una tinoja, ya que le te digo la allá lo que se llama tinoja lleva. Entonces, la topaila ni yo guapa, ya la se no. Entonces, no hay que por ejemplo, un profesor de visionario, Ape Urubicha Cavierdi, hacia Nihame, y ahora la Romogenio y Cacuye, la de cultura. Esta vez tenemos que recuperar la identidad. Eso es la ñañeña, la identidad quiere decir que no más no hay la ñañeña no a los peores. Entonces, en ella con la Japón, a lo mejor joven no, joven cangrejo, la joven y la cultura. Entonces, ya no joven mi querido amigo, queridas compañeras, queridos compañeros, ya como y la cultura, así se mantuvo de estar. Que los jóvenes querían crecer, porque la cultura ya jariponá, ya pincaponá, ya niñeponá, ya mocuponá, a veces ya quiero poná, o ya poná, ahí sale la situación, ya jamoná lleva, pero la cultura, o como un apenas que los jóvenes se bloquean, se ya recupera y viene y se ya recupera, ya no plazo y viene. Por la ya recuperar, ya lo que dice que ya mismo con un clima. Ando mismo un clima, ya de cultura, ya de cultura, ya de bloquear. Además, eu pegar a especial, dice, te compoti, te comporá, te coyoyaja, te comarangatu. Además, era te comarangatu, yo a la marangatu es piadoso, bondadoso, te dice solidaridad. Te compran la tú el hombre solidario. Entonces, en vez de verla, mi amor, parente que vive ahí, que tú una maíza, te tajanza, te taguando y era. Y el compran que Dios no mide. Y el coay paro de que hay hoy vaya yo. Hay con años con parente que vive, hoy vaya yo, y vaya a hacer. Entonces, véase la mensaje de ya sea crecer. De igual a Paité, delito que había sido delito, y cosa de político. A político y para ¿verdad? Entonces, cuando hay que cambiar, vamos a mirar cuando hay que porque ya hay para Paité no de base. Lo único que votar es porque sea de base, pero votar de otra cosa. Porque la voto corporativa está impone. O si no, mi jaladera, vamos a ser un senador de diputados. Entonces, a Injaro de la biblioteca, a compartir a Urubicha Guasumi, a la ciudad, ahí lo damos Urubicha Guasumi. Muy grande. A ver, ese camarada que me dice, ya pudo ver, ya pudo ver, oiga, ya pudo ver, el captura es un poco, Ana lo es a la chica muy buena, está en inglés. A la captura de ella es un caraño muy rápido. Un caraño muy rápido, ya una avería de la chica, y la captura de ella, puse la cara y ya está el gusto y el ingo, ya que veo que yo tengo hermana. Entonces, se ha veído la talla de cola de una mañana probablemente está viendo porque la guaraní ya tiene copia de un natural de la actuación. La recoge la cara como un pecuá. Entonces, vean que tiene desafío venir ciclo especial con año con el jardín, a ver, yo voy a practicar, muchísimas gracias a
de Cabildo de Estado, pero con San Lorenzo me va a dejar ahí basura y fíjate, lunes ahorita la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación ahorita va a Banco Central, pero siendo ahí ya saben muy bien eso, ya saben la calle pública, entonces promesa el 15 a Costañume, Uperi Rojota, Agustín Barrio, San Juan, a Uperi Rojota, Coronel Oviedo, por supuesto se vaya a tirar los ojos de nadie. Entonces, ya te digo, así es el ciclo de haber itinerario de Yapura, porque se haga o continuar, porque nosotros tenemos que plantear las políticas culturales como políticas de Estado, más allá de la temporalidad de los gobiernos y la transitoriedad de los hombres. La informamos o continuar. Entonces, siempre itinerarios sin límites, a el concierto ya toda la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación. Ya mañana el año de pueblo que es educar la música clásica mixturada con lo popular. Así va a echar de ver la roca para echar un poco la música clásica. Ni naitero más como yo bajo la y mi barquito de Angelita de Perenteralta. Así como con la solo. Bisa aja pona kita tuh masih ada bisa karena untuk kota porque jadi aku pakai sampai ini excelencia dia puede funcionar. Entonces algo ahí se no me ayuda a ver la Google Maps funcionar que establece para atender hasta 4 veces lugar que se va 5 4 que no me entendéis el teléfono y el tema se entiende obvio no me entendéis nunca la teléfono. Ellos hizo la cuñada de el teléfono 30 se hizo tener primero y para la iguaje. Es amigo que ya ellos acá en cartera. Aunque los últimos autopanes celulares, aunque venía desde la de toda niña, pero el chiste machista porque ella porque haya comido uno pesa chiste, hay se ha pedido instalar la de cultura del machismo. Eso va a dice con el libro a nivel pesa, eso va a él que dice, pesa instalar la chiste, hay se ha pedido instalar el machismo. Apa elah ada yang orang ya harus dapat reaksi sudah ini ya harus dia yang mau jalan katanya yang dia covid. Entonces, muchísimas gracias. Ya, le agradezco de corazón. Muchas felicidades. Bueno, tenemos este momento tan importante que compartimos acá con Aníbal Saucedo Rodas y en este momento le vamos a pedir a nuestro querido maestro Martín Portillo, quien también recibió este homenaje de todos los distritos donde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní desarrolla su vamos a ver el homenaje a Martín Portillo acá, un ratito, de la Municipalidad de San Lorenzo para él. Guaco, ¿sí? Ahí va. Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo, este homenaje al maestro Martín Portillo. ¿Sí no tanto vamos? No, nada, su sonido es la derecha, sí, ¿verdad? Sí, acá está en la bicicleta, Perdón, te lleno de luces. Está apagado. No, que yo tengo la computadora allá. De ahí, por acá de San Lorenzo.
dibujamos acuarela en el
Muchísimas gracias. Nuevamente agradezco a todos ustedes. Realmente me siento muy honrado, muy feliz de compartir aquí con grandes personas, defensores de nuestra cultura. Y bueno, le agradezco al doctor, al amigo que está Dios. Quisiera terminar con este tema que caracteriza realmente al arpa paraguaya, el instrumento de 36 cuerdas. Pero antes quisiera invitarle a Fidel para que haga una cosa para poder interpretar esta hermosa melodía. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, con el permiso del maestro, lo van a quedar un poquillo. Una glosa de mi autoría que le digo justamente al pájaro campana, que hay que considerar el símbolo de la fauna guaranítica. Pero hablamos también de lo que es la música, que simboliza la cultura musical de la patria y qué decir este instrumento bíblico de la arpa paraguaya. Oh ave bendita de este suelo guaraní, con el plumaje color blanco de la paz, refleja el alma pura del auténtico hombre de mi raza. Hoy clama ansiosa se devuelva los verdes bosques de la esperanza, para hacer encontrar un río alto, más alto que el Quetzal de Guatemala del fondo de los Andes, y llegar junto al Creador para brindarle una ofrenda de gratitud por la vida. Y que siga sonando este bíblico instrumento de las prodigiosas manos de Martín Portillo, y que llegue a toda la humanidad con el mensaje de amor, de paz a los paraguayos, de paraguayanidad, de patriotismo, con el Huirapú ancestral, o con el Araponga Toquín, y como homenaje a este mes tan especial, mes del idioma guaraní, mes del folclore, para cada uno de ustedes, señoras y señores, el pájaro campana.
pedirle a todos, como de costumbre, poder pasar acá y vamos a tomarnos una foto de recuerdo.